La copa se rompió justo cuando mi marido entró en el restaurante. No fue dramático, no hubo gritos ni un escándalo. Fue solo el clink sutil del cristal al golpear el suelo, seguido por ese silencio incómodo que hacen todos los que fingen no haber visto nada. Pero yo lo vi. A él. A Sergio. Lo vi parado en la puerta del ventanal, con esa cara de estar en el lugar equivocado, en el momento exacto. Y sí, lo estaba. Porque ahí, justo en esa esquina de la barra donde suelo quedar con mis amigas después del trabajo, no estaba con mis amigas. Estaba con Iván. Y mi lengua aún sabía a él. Me quedé quieta. No por culpa. Por miedo. Porque en ese segundo entendí que todo lo que había hecho en las últimas semanas, cada excusa, cada beso robado, cada mentira contada sin tartamudear, acababa de estallar delante de mis ojos. Y lo peor es que él no dijo nada. Solo se quedó mirándome desde la entrada, con esa cara que solo vi una vez, cuando murió su madre. Esa cara de que se le había ido el suelo. Lo que pasó antes de ese momento, de esa copa rota y esa mirada de muerte, te lo cuento ahora. Pero quédate, porque créeme, no empezó como crees. Todo comenzó cuando decidí apuntarme a clases de cocina. Suena estúpido, lo sé. Pero fue mi intento desesperado por romper la rutina. Sergio y yo llevábamos meses desconectados. Dormíamos juntos, sí, pero no vivíamos juntos. Solo compartíamos espacio. Y yo necesitaba algo que me hiciera sentir que aún podía ser una versión más divertida de mí misma. Ahí apareció Iván. Instructor. Divorciado. Madrileño con ese punto de descaro que a mí siempre me gustó y que Sergio había perdido hace años. Me llamó reina la primera vez que quemé el risotto, y me hizo reír más en una clase que Sergio en 6 meses. Pensé que era inofensivo. Pensé que yo era más fuerte. Pensé muchas cosas estúpidas. Las clases eran los jueves. Luego empezamos a quedarnos a limpiar juntos. Después tomábamos algo. Luego, una noche, me ofreció llevarme a casa en coche porque llovía. Esa fue la primera vez que su mano se quedó en mi pierna más tiempo del necesario. No voy a adornarlo. Lo disfruté. Me sentí viva, deseada, vista. Pero no pensaba llegar más allá. Hasta que una noche me preguntó si quería ver la bodega del restaurante donde daba clases. Solo 1 minuto, dijo. Bajamos. Hacía frío. Había vino. Me besó. Yo no me alejé. Ahí empezó todo. En una bodega con olor a roble viejo y humedad. No en la cama, no en un hotel, no con mensajes calientes. Fue real, físico, directo. La traición no siempre empieza con palabras. A veces, empieza con el silencio de no decir que no. Desde entonces, todo se volvió más fácil. Mentir. Disfrazar olores. Calcular tiempos. Incluso pensar excusas por si algo salía mal. Y eso fue lo que más me asustó, lo buena que me estaba volviendo en ser otra persona. Pero esa noche en el ventanal, la que te conté al principio, lo cambió todo. Porque Sergio no vino por casualidad. No. Lo supe al instante. Él ya sabía algo. Y había venido a comprobarlo con sus propios ojos. No necesitó decirlo. Bastó con su mirada. Y ahí empezó el verdadero infierno. No me gritó, ni me insultó, ni se acercó a pedirme explicaciones. Solo me miró. Esa clase de mirada que no busca respuestas, porque ya las tiene todas, la clase de mirada que no se olvida nunca. Se quedó en la puerta durante unos segundos, con las llaves aún en la mano, la chaqueta medio abierta y los ojos fijos en mí. No en Iván, no en el camarero que acababa de recoger la copa rota,
No en las personas alrededor que nos miraban tratando de fingir que no estaban escuchando. Solo en mí. Lo vi apretar la mandíbula y luego aflojarla como si hubiera tomado una decisión en ese instante. Después se dio la vuelta y salió caminando sin decir una palabra, sin mirar atrás, sin dejar rastro. Ahí supe que había cruzado un punto del que no se vuelve. Iván intentó decir algo, creo que aún quieres que lo hablemos, pero yo ya no escuchaba. Me puse de pie, agarré mi bolso y salí tras Sergio como un autómata, aunque sabía que no lo alcanzaría. No lo vi en la calle, no vi su coche, no escuché nada que me indicara hacia dónde se había ido. Solo me quedé ahí, parada, con el corazón golpeándome el pecho como un tambor mal afinado, pensando en que quizá todo lo que había construido durante 10 años acababa de desaparecer en un restaurante de mierda con luz tenue y servilletas de tela. No fui a casa esa noche. Me fui caminando sin rumbo durante horas, hasta que terminé en casa de mi hermana, inventando una excusa barata que ni ella creyó. Me dejó dormir en el sofá sin preguntar mucho, y yo se lo agradecí, porque no estaba lista para explicar nada, ni para decir en voz alta lo que había hecho. Dormí poco y mal, soñando con Sergio, con su cara en la puerta, con su silencio. Al día siguiente, fui a trabajar como si nada. Me maquillé más de lo normal, sonreí a quien me saludaba y respondí correos como si no hubiera ocurrido nada, pero sentía un nudo constante en la garganta, como si en cualquier momento fuera a vomitarlo todo. Lo peor no fue la culpa. Fue no saber qué iba a hacer él. No recibí ningún mensaje suyo en todo el día. No me llamó, no me escribió, no me preguntó dónde estaba ni a qué hora volvería. Cuando llegué a casa por la tarde, noté que faltaban cosas. Su cepillo de dientes, una camisa del armario, su portátil, un par de libros del escritorio. En la cocina había una nota pegada a la nevera con su letra, esa letra ordenada que siempre me gustó. Solo decía, no quiero hablar todavía. Necesito pensar. No me llames. Nada más. Ningún insulto, ningún reclamo, ninguna pregunta. Solo eso. Me senté en una de las sillas de la cocina y leí esa frase 10 veces, como si en la 11ª fuera a decir algo distinto. Pasaron 3 días sin noticias suyas. No sabía dónde estaba ni con quién. Tampoco le pregunté a nadie, no quería involucrar a amigos o familiares. Me sentía sola en mi propia casa, como si todos los objetos hubieran perdido su sentido. Hacía las cosas en automático, lavaba la ropa, cocinaba, respondía mensajes del trabajo. Pero cada vez que entraba en la habitación y veía el espacio vacío en su lado del armario, el golpe volvía. Y lo peor es que Iván seguía escribiéndome como si no hubiera pasado nada, preguntándome si estaba bien, si nos veríamos de nuevo, si lo que teníamos significaba algo. No le respondí. En ese momento no quería a Iván, ni a nadie. Solo quería saber qué pensaba Sergio, si me odiaba, si estaba sufriendo, si planeaba dejarme. El cuarto día, cuando volví del trabajo, encontré la puerta del piso abierta. Sentí un sobresalto, pero al entrar vi que era él. Estaba en el salón, de pie, con una caja de cartón en las manos, metiendo libros, carpetas, una chaqueta suya. No me miró cuando entré. Yo cerré la puerta con cuidado y me quedé ahí, sin saber qué decir. Él seguía guardando cosas como si yo no estuviera. Finalmente hablé. Le dije su nombre, bajito, solo eso, Sergio. Él dejó de moverse y respiró hondo, pero no se giró. Me dijo, sin levantar la voz, no quiero gritos, ni escenas, ni explicaciones. No me debes una historia, porque ya la vi con mis propios ojos. Estoy aquí solo por mis cosas. Luego me voy. Intenté acercarme, pero levantó la mano como si le doliera mi presencia. Me paré. Él dejó la caja en el suelo y entonces, por fin, se dio la vuelta.
Tenía los ojos rojos, pero no parecía haber llorado. Era más bien como si no hubiera dormido en días. Me miró fijamente y dijo, lo que más me jode no es que te acostaras con otro. Es que ni siquiera fuiste capaz de decirme que ya no querías estar conmigo. Me enteré como un idiota, entrando a un sitio público, sin aviso, sin contexto. No me diste la mínima dignidad de una conversación. Me quedé en silencio, porque no sabía cómo rebatir eso. Tenía razón. Quise decirle que lo nuestro no era solo sexo, que no era solo aburrimiento, que no era odio ni venganza. Que simplemente me perdí. Que ya no me sentía parte de nada, que necesitaba algo que me hiciera sentir otra vez. Que él se había alejado sin darse cuenta, y que yo no supe pedirle que volviera. Pero sabía que todo eso sonaba a excusa. Porque al final, aunque todo fuera cierto, nada justificaba lo que hice. Me preguntó si lo había planeado. Le dije que no. Me preguntó si me había enamorado de Iván. Le dije que no lo sabía. Me preguntó si me arrepentía. Y ahí me quedé en blanco. Porque no sabía qué decir. Me arrepentía del daño, del dolor, de su mirada en la puerta del restaurante. Pero parte de mí también se sentía viva como no lo había estado en años. Y eso era aún más difícil de admitir. No contestes, me dijo. No quiero escuchar nada más. Solo vine a recoger esto. En unos días hablaré con un abogado. No quiero pelear por nada, solo quiero que todo acabe. Y dicho eso, volvió a agacharse por la caja. Me quedé ahí parada como una estatua hasta que terminó, se levantó, y salió por la puerta sin despedirse. Y así, en menos de 15 minutos, el matrimonio que construimos durante una década terminó de derrumbarse sin un solo grito. Durante los días siguientes me di cuenta de que Sergio no solo se había llevado sus cosas, también se había llevado una parte de mí que no sabía que podía desaparecer tan rápido. El piso seguía igual, las cortinas seguían recogidas como a él le gustaba, los cojines del sofá estaban acomodados con ese orden tan suyo, pero la atmósfera era distinta, como si el silencio ya no fuera tranquilo sino denso. Yo me movía dentro de la casa como una invitada en una casa ajena, sin saber qué hacer con tanto espacio, con tanto vacío. Intenté seguir con mi rutina, pero no podía concentrarme en nada, no porque me faltara tiempo o fuerza, sino porque todo parecía fuera de lugar, como si ya nada tuviera razón de ser. No había recibido más mensajes suyos ni señales de vida, y eso me mataba más que si me hubiera llamado para insultarme, porque al menos eso me habría dicho que todavía sentía algo, aunque fuera odio. Una noche, después de intentar dormir sin éxito, abrí la carpeta de correo donde guardábamos las cosas importantes del banco, de los seguros, de la hipoteca. No sé exactamente qué buscaba, pero ahí encontré un archivo que Sergio había dejado abierto la última vez que usó su portátil. Era una carta. No estaba firmada ni enviada, pero estaba escrita en su estilo claro, directo, con frases largas y puntos justos. Era una carta dirigida a su abogado. Decía que quería proceder con la separación de bienes, que no había hijos ni deudas compartidas más allá del piso, y que prefería evitar un proceso largo. Mencionaba que, si yo estaba de acuerdo, él renunciaría a su parte del coche y de algunos muebles. Cerré el archivo sin tocar nada. No tenía fuerzas para leerlo otra vez. Solo quería cerrar los ojos y que el día terminara. Pasaron varios días sin más noticias. Me escribía gente del trabajo, de la familia, incluso una amiga de Sergio que, sin decirlo claramente, me preguntaba si él estaba bien. A todos les decía que necesitaba un poco de tiempo. Nadie insistía demasiado. A veces pensaba en llamar a Sergio, pedirle que habláramos, decirle algo más que no fuera solo lo siento, pero no encontraba el momento. Una tarde, Iván apareció en la puerta de casa. No había avisado, no le había dado permiso, simplemente apareció.
Llevaba una bolsa con comida y una botella de vino, como si no hubiera pasado nada. Me dijo que había pasado por allí porque pensaba que me vendría bien compañía, que estaba preocupado por mí, que él no quería causar problemas. Lo dejé pasar porque no tenía fuerzas para discutir, pero cada minuto que estuvo dentro me sentí más incómoda. No era odio, no era desprecio, era simplemente una certeza, no quería estar con él. Me di cuenta en ese momento de que todo lo que sentía por Iván se reducía a una etapa, a un paréntesis de emociones, no a una historia de verdad. Cuando me preguntó si podíamos volver a vernos, le dije que no, que todo había terminado, que no tenía sentido seguir con algo que nunca fue real. Iván no insistió. Me miró con una mezcla de frustración y resignación, dejó la bolsa en la encimera y se fue. Cerré la puerta sin decirle adiós. Abrí la botella de vino, bebí directamente de ella y luego la tiré al fregadero. No quería nada suyo. Esa noche escribí un mensaje a Sergio. No era una carta, ni una súplica, ni una confesión larga. Solo le escribí: sé que no quieres hablar, pero necesito verte. Solo una vez. Donde tú digas. Si no quieres, lo entiendo. Esperé la respuesta sin moverme del sofá, con el móvil en la mano, como si fuera un salvavidas. No contestó esa noche. Ni la siguiente. Al tercer día, recibí un mensaje escueto: Parque del Oeste. Domingo, 18. Solo quiero escuchar, no discutir. Cuando llegó el domingo, me vestí sin pensar demasiado, como si fuera a una entrevista. Ni demasiado arreglada ni descuidada. Salí con tiempo, caminé hasta el parque y me senté en el banco más apartado, el que solíamos usar cuando íbamos a leer los fines de semana. Sergio llegó puntual, como siempre. Llevaba una chaqueta oscura, el pelo un poco más largo de lo habitual, o tal vez era solo que no lo reconocía tan fácil. Se sentó a mi lado sin saludarme. No me miró. Solo dijo: tienes 10 minutos. Asentí y respiré hondo. No tenía un discurso preparado, no había ensayado nada. Solo empecé a hablar. Le dije que no iba a justificarme, que sabía que había hecho algo imperdonable, que no esperaba comprensión ni perdón. Le dije que no me enamoré de Iván, que lo nuestro no fue un romance ni una historia épica, que fue cobardía, necesidad, confusión, que me sentía invisible y que, en lugar de hablarlo, me fui por el camino fácil. Le dije que no esperaba volver, que no estaba ahí para recuperar nada, que solo necesitaba que supiera que entendía todo el daño que le había causado. Le conté que desde que se fue, la casa no tenía sentido, que su silencio era más doloroso que cualquier reproche, que cada día me preguntaba si algún día me hablaría de nuevo. No lloré, no me quebré, no supliqué. Solo hablé. Cuando terminé, él siguió sin mirarme. Solo dijo: tarde. Se quedó callado unos segundos y luego agregó: lo que más me duele no es el engaño. Es que ni siquiera fuiste capaz de venir a decírmelo cuando empezaste a sentirte así. Hubiera preferido que me dijeras que querías a otro, o que no me querías a mí. Pero lo que hiciste fue borrar todo lo que tuvimos con un solo acto. Asentí. Tenía razón. Le pregunté si podía hacer algo, lo que fuera, para al menos cerrar esto de otra forma. Me dijo que no, que cada uno debía vivir con lo que eligió, que él eligió confiar y yo elegí traicionar. Se levantó y antes de irse, dijo: espero que encuentres lo que sea que estabas buscando. Pero no vuelvas a buscarme. Lo vi alejarse sin mirar atrás, con la misma calma con la que entró al restaurante esa noche. No me moví durante un buen rato. Luego caminé hasta casa sin pensar en nada más que en lo que había dicho. Porque era cierto. Cada uno elige. Y yo elegí mal. Ahora tocaba vivir con eso.
La primera señal de que Sergio no iba a dejar esto simplemente con distancia fue cuando recibí un correo de la gestoría con el asunto documentación preliminar para la disolución del régimen económico. Hasta entonces, yo todavía albergaba la mínima esperanza de que, con el tiempo, las cosas se enfriarían y podríamos al menos tener una conversación más serena, menos llena de reproches. Pero ese correo lo dejaba todo claro, él no estaba huyendo, estaba preparando cada paso con cuidado, como quien hace una cirugía sin margen de error. Lo abrí con manos temblorosas, aunque ya sabía lo que iba a encontrar. Sergio había contactado con un abogado antes de lo que imaginaba, y en ese documento se detallaban las condiciones que él proponía: separación total de bienes, renuncia a cualquier compensación económica, entrega de su parte del coche y traspaso de su mitad del piso si yo asumía el total de la hipoteca. No pedía nada. No exigía nada. Solo firmar, cerrar y terminar. Lo leí 2 veces. No entendía cómo podía querer deshacerse de todo tan rápido, como si todo lo que habíamos compartido le pesara tanto que prefería regalarlo con tal de no volver a mirarlo. No respondí al correo ese día. Llamé al abogado que figuraba en el encabezado y pedí una cita. La atendió una mujer joven que hablaba con ese tono práctico que usan los que están acostumbrados a ver vidas partirse a la mitad sin pestañear. Me preguntó si aceptaba las condiciones. Le dije que necesitaba entenderlo todo mejor. Me ofreció una reunión presencial. Fui al despacho 2 días después, y mientras ella me explicaba con calma cada punto, entendí que lo que Sergio había hecho no era un acto de generosidad, sino una forma de castigo. No quería discutir nada porque no quería hablarme más, no quería verme en una sala de mediación, no quería compartir ni el proceso legal. Su venganza era sacarme de su vida con tal eficiencia que ni siquiera pudiera quejarme. Yo le había quitado la confianza y él me estaba quitando la posibilidad de redención. Al salir del despacho, me senté en una cafetería del centro y me quedé ahí más de 1 hora, sin mirar el móvil, sin hablar con nadie, sin tocar el café. Lo único que me repetía era que Sergio no estaba actuando por impulso. Había tenido tiempo de pensarlo. Todo esto estaba planeado desde el día en que me vio con Iván. Tal vez incluso desde antes. Tal vez ya sospechaba y solo necesitaba confirmar lo que intuía. Me sentí observada, como si en algún momento de esa semana se le hubiera empezado a reunir pruebas, a seguirme, a atar cabos. Y entonces recordé algo. Un comentario que hizo mi compañera de oficina la semana anterior, cuando llegó tarde después de la comida y dijo que se había encontrado a ese chico tan serio que había pasado a preguntar por mí. No le di importancia en su momento. Pensé que se refería a un cliente o a alguien de mantenimiento. Pero ahora tenía sentido. Sergio había estado ahí. Había ido al trabajo. No preguntó nada directamente. Solo apareció para ver, para confirmar. Tal vez incluso había hablado con alguien más. Empecé a repasar mentalmente todas las veces que llegué tarde, los días que inventé excusas, los mensajes que borré. Me di cuenta de que, por muy cuidadosa que hubiera sido, él había visto suficiente. Y eso explicaba su mirada en el restaurante. No fue sorpresa. Fue confirmación. Las cosas no terminaron ahí. Una semana después, empecé a notar miradas extrañas en el trabajo. No comentarios directos, pero sí actitudes diferentes. Una compañera evitaba hablarme como antes, otra me miraba raro cuando llegaba por las mañanas. En una reunión, el jefe mencionó algo sobre la importancia de mantener una imagen profesional, aunque no lo dirigió a nadie en particular. Fue entonces cuando me llegó el golpe más duro. Una clienta habitual, que llevaba años trabajando con nosotros, canceló un proyecto importante sin dar demasiadas explicaciones. Solo dijo que prefería cambiar de agencia. Me pareció raro, así que la llamé. No contestó. Le escribí. Nada. 2 días después,
Supe por otro cliente que esa mujer era amiga de la hermana de Sergio. Que había visto algo en redes, que alguien le había contado. Entendí entonces que Sergio no solo había decidido borrarme. También había decidido contar su versión, o al menos permitir que se supiera. No con gritos ni escándalos. Solo con datos. Información. Y eso me hizo más daño que cualquier insulto. Porque era su forma de dejar claro que él tenía la verdad de su lado. Y lo peor es que tenía razón. No pude evitar sentir rabia. No por lo que él hacía, sino por la forma en que yo misma había abierto esa puerta. Cada paso que él daba era una reacción a algo que yo había hecho. No podía quejarme. No podía reclamar nada. Solo podía mirar cómo su venganza se ejecutaba con una frialdad que nunca le conocí. Él no necesitaba gritar, ni romper cosas, ni insultar. Solo tenía que desaparecer y dejar que el mundo supiera por qué. No era un acto de despecho. Era precisión quirúrgica. Y dolía. Mucho más de lo que esperaba. Esa noche lo soñé. Soñé que volvía a casa, que se sentaba conmigo a hablar, que me decía que aún me amaba, que todo podía arreglarse. Me desperté con lágrimas en la cara, y por un instante creí que era verdad. Luego miré la habitación, vacía, y supe que no. No había vuelta atrás. No esta vez. Después de todo lo que pasó, la última vez que hablé con Sergio fue en un café cerca del juzgado. No fue idea mía, sino suya. Me escribió un mensaje directo, sin adornos ni formalidades, citándome a las 12 del mediodía un martes cualquiera. Yo ya había firmado los papeles una semana antes, y aunque no esperaba verlo nunca más, acepté porque necesitaba que al menos una cosa se cerrara con palabras y no con abogados. No sabía qué quería decirme, ni siquiera si se trataba de una despedida o si pretendía reclamar algo más, pero fui porque el silencio estaba empezando a doler más que cualquier reproche. Cuando llegué, él ya estaba ahí, como siempre puntual, con su taza de café delante y una carpeta sobre la mesa. Me senté enfrente, sin saber cómo empezar, y él tampoco dijo nada durante el primer minuto. Sergio fue el primero en romper el silencio. Me preguntó si estaba bien, con un tono que no sonaba a preocupación, sino a formalidad, como quien pregunta por educación. Le dije que estaba sobreviviendo, que no era lo mismo, pero que no esperaba estar bien tan pronto. Él asintió. Me dijo que tampoco lo estaba, pero que al menos dormía mejor desde que había dejado de pensar en lo que no podía controlar. Me explicó que había dejado el trabajo en el despacho donde llevaba 10 años, que ahora trabajaba por su cuenta, desde casa, con menos estrés y menos horas. Me sorprendió, porque Sergio no era de los que hacían cambios así sin un plan a largo plazo, pero no pregunté más. Me limité a escucharlo. Después me miró directamente a los ojos y me dijo que había estado pensando en si valía la pena decirme todo lo que sentía o si era mejor guardar silencio y pasar página como hizo desde el principio, pero que había algo que no podía dejar sin aclarar, algo que no tenía que ver con el matrimonio, ni con los papeles, ni con las cosas que quedaron en casa, sino conmigo como persona. Me dijo que durante muchos años me puso en un lugar al que yo nunca pedí subir, que me idealizó, que pensó que estar juntos era suficiente garantía de que todo iba bien, que confundió la estabilidad con el amor completo, y que ahora, con distancia, se daba cuenta de que hubo momentos en los que él también se alejó sin darse cuenta, aunque nunca cruzó una línea como la que yo crucé. Me dijo que no buscaba que yo me sintiera peor, ni que me hundiera en la culpa, porque sabía que ya estaba viviendo con eso, sino que necesitaba decirme que entendía algo que antes no entendía, que las relaciones no se destruyen de golpe, sino por desgaste acumulado. No me estaba justificando, ni disculpando sus propias fallas. Solo estaba nombrando lo que nunca nombramos. Le pregunté si me odiaba. Me miró con una mezcla de cansancio y sinceridad que me desarmó. Me dijo que no. Que al principio sí,
que sintió un odio tan fuerte que le costaba dormir, que fantaseó con venganzas más agresivas, con desprestigiarme en el trabajo, con contarle a todos los detalles más dolorosos, pero que después entendió que nada de eso le devolvería la paz. Que el verdadero castigo era dejarme vivir con las consecuencias, que él no quería destruirme porque ya no le interesaba lo que pasara conmigo, y que eso era mucho peor que el odio. Me dijo que el amor cuando se rompe deja un vacío, pero que con el tiempo ese vacío se llena de cosas nuevas, mientras que la traición se queda más tiempo, más pegada, y eso era algo con lo que yo tendría que lidiar mucho más que él. Yo no sabía cómo responder a todo eso. No había manera de defenderme sin sonar hipócrita o falsa, así que simplemente le agradecí por hablarme con claridad. Le dije que yo también pensaba mucho en los años que compartimos, que me dolía haberlos manchado de esa manera, que no pasaba un día sin pensar en cómo habría sido todo si hubiera actuado distinto. Él respondió que ese pensamiento no servía de nada, que no había manera de reescribir los hechos, que lo único que me quedaba era vivir con ellos y no repetirlos. Me dijo que le habían ofrecido un trabajo fuera de Valencia, que pensaba mudarse en un par de meses, que necesitaba distancia real, física, no solo emocional. Me preguntó si había algo que quisiera decirle antes de que eso pasara, algo que necesitara cerrar de verdad. Dudé durante unos segundos y luego le pregunté si en algún momento había pensado en perdonarme de verdad, si había tenido aunque fuera un instante en el que creyó que podríamos reconstruir algo. Me miró, bajó la vista hacia su taza vacía, la giró un poco sobre el plato, y finalmente dijo que sí, que durante las primeras semanas lo pensó, que incluso soñó con darme otra oportunidad, pero que luego pasó algo que lo cambió todo. Me contó que un día, ordenando el escritorio, encontró una libreta donde él había anotado cosas que quería hacer conmigo en nuestro 10º aniversario. Viajes, cenas, detalles, cosas pequeñas que él había preparado en silencio. Y que ese descubrimiento, ese contraste entre lo que él estaba planeando y lo que yo estaba haciendo en secreto, fue lo que mató cualquier posibilidad de reconciliación. Me dijo que ahí entendió que no estábamos en el mismo lugar, ni en el mismo tiempo, ni con las mismas prioridades. Esa fue la única vez que lo vi emocionarse. No lloró, pero vi cómo se le humedecían los ojos, cómo respiraba con dificultad, cómo intentaba mantener el control. Yo tampoco pude evitarlo. No lloré en voz alta, pero las lágrimas me caían sin control mientras lo escuchaba. No intenté tocarlo ni abrazarlo. Sabía que eso no tenía lugar. Solo le pedí que se cuidara, que no dejara que esto lo cerrara emocionalmente, que aún había cosas buenas en las personas. Él sonrió de forma casi imperceptible y dijo, no te preocupes. Lo sé. Solo que ahora me toca tener más cuidado. Nos levantamos casi al mismo tiempo. Salimos del café y caminamos juntos hasta la esquina. Ahí me dijo que no creía que nos volviéramos a cruzar, y que esperaba que, cuando pensara en él, no lo hiciera solo con culpa, sino también con honestidad. Me dijo adiós con la cabeza, sin tocarme, sin más palabras. Yo lo vi alejarse como si esa fuera la última escena de algo que ya se había terminado hacía tiempo. Y esa fue nuestra última conversación. Después de aquella última conversación, no volví a saber de Sergio. No me escribió, no preguntó por mí, no apareció en ningún sitio. Tampoco lo intenté. Tenía claro que esa despedida había sido definitiva y que cualquier intento de contacto por mi parte solo serviría para romper lo poco de dignidad que quedaba en lo que fue nuestra historia. Durante las primeras semanas después de ese encuentro, todo lo que hacía tenía una sensación de inercia. Iba al trabajo, hacía la compra, ponía la lavadora, hablaba con la gente, incluso reía en momentos, pero todo ocurría como si estuviera repitiendo gestos que ya no sentía del todo. Pensaba mucho en lo que dijo sobre la libreta con los planes para nuestro aniversario, porque en el fondo eso explicaba todo. Él estaba construyendo algo mientras yo lo derrumbaba por dentro. No había excusas que sirvieran. Me equivoqué.
Y cuando alguien se equivoca de verdad, no queda más que aceptarlo y aprender a vivir con las consecuencias. Me llevó tiempo recuperar algo parecido a una rutina. Hubo días en los que me preguntaba qué habría pasado si Sergio no hubiera entrado en aquel restaurante aquella noche, si no me hubiera visto, si hubiera tardado una semana más en descubrirlo. Pensaba en escenarios alternativos, en posibles confesiones voluntarias, en conversaciones que nunca ocurrieron. Pero todas esas ideas se volvían inútiles, porque al final el hecho estaba consumado. Lo había hecho. Lo oculté. Y lo peor de todo, lo permití más de una vez. La responsabilidad era completamente mía. En el trabajo las cosas se estabilizaron después de unos meses. El escándalo se diluyó y la gente volvió a mirar hacia sus propios asuntos. Aprendí a soportar la incomodidad inicial y a reconstruir parte de mi imagen profesional. No fue fácil, porque sabía que muchos ya me habían etiquetado y que, aunque nadie lo dijera, mi reputación estaba marcada. Tuve que trabajar más duro, ser más precisa, evitar cualquier error para no dar más motivos a nadie. Y lo hice. No por orgullo, sino porque no me quedaba otra. Mis relaciones personales también cambiaron. Algunas amigas se alejaron sin decir nada. Otras lo hicieron con comentarios sutiles que no necesitaban explicación. Agradecí la sinceridad de quienes me dijeron que no sabían cómo mirar lo que hice sin sentir rechazo. No les reproché nada. Yo misma me costaba mirarme al espejo durante un tiempo. Pero hubo también una o dos personas que, sin justificarme, me ofrecieron compañía sin necesidad de juzgar. Con ellas hablaba poco del tema, porque entendían que no había mucho que rascar ya. Los hechos eran claros, y repetirlos no servía de nada. Una de esas personas fue Clara, una compañera del trabajo con la que nunca tuve demasiada confianza, pero que un día me invitó a cenar a su casa como si nada. Hablamos de libros, de series, de cosas banales. No mencionó a Sergio ni una sola vez. Cuando nos despedimos, me dijo, lo que hiciste no te define para siempre, pero te acompaña. Lo importante es con que decides seguir caminando. Esa frase me quedó grabada, no porque me perdonara, sino porque entendí que el castigo real no era el que vino de Sergio, ni de la gente del trabajo, ni de las amigas que se alejaron, sino el que vino de mí misma. Porque vivir sabiendo que arruinaste algo valioso con tus propias manos no se olvida fácil. A veces me preguntan si volvería a estar en pareja. La respuesta honesta es que no lo sé. No porque no quiera, sino porque todavía no estoy segura de haber terminado de entender del todo por qué actué como actué. Y hasta que no lo entienda, no quiero poner a nadie en el lugar de Sergio. No quiero que alguien confíe en mí sin que yo tenga la certeza de haber aprendido lo suficiente como para no repetir lo mismo. Es fácil decir que fue una etapa, que me sentía sola, que Sergio se había alejado, pero eso no es suficiente. Las personas adultas hablamos. O nos separamos. Pero no engañamos. No traicionamos. No escondemos lo que nos falta acostándonos con otra persona. Eso lo tengo claro ahora. Antes me lo decía, pero no lo creía del todo. Hoy sí. Hubo un momento, un día normal, en el que recibí un mensaje de un número desconocido. Era una foto. Sergio con otra mujer, en una ciudad que no reconocí de inmediato. Ambos sonreían. El mensaje solo decía espero que estés bien. Tardé un par de horas en decidir si responder. Finalmente, escribí, gracias. Yo también lo espero para ti. No volvió a contestar. No hizo falta. Ese mensaje no era para empezar algo, ni para reabrir una puerta. Era solo una manera de cerrar el círculo con respeto. Saber que él seguía adelante fue difícil, pero también necesario. Porque hasta ese momento, una parte de mí seguía esperando noticias, aunque no lo admitiera. Ahora vivo sola. En el mismo piso.
sin grandes cambios, pero con una calma distinta. No es felicidad, pero es un tipo de paz que antes no conocía. Aprendí a disfrutar del silencio sin sentir culpa, a ocupar mi tiempo sin buscar distracciones, a aceptar lo que hice y dejar que el tiempo acomode las emociones. No me considero víctima ni me vendo como arrepentida eterna. Hice lo que hice. Me costó mucho entenderlo. Pero hoy, al menos, ya no miento. Y eso, para mí, es el primer paso real hacia otra vida.